pero hay otras etiquetas que tardás muchísimo tiempo en sacar todo el residuo del pegamento. Sí, me ha Hay pasado por una eso. manera fácil de sacar la etiqueta, si es que la bebida no es de mucha calidad, que es con agua bien caliente, casi al hervor, le meto el agua en la botella y sola, y con la uña o con una trincheta solita se va despegando y sale entera. Yo porque Bueno, me gusta coleccionar las etiquetas, entonces las saco enteras, no se claro, rompen ni nada. Ahora, si inclusive el vino después o la ponerla. bebida es de mucha calidad, ya no salen. Es cierto que usan otro pegamento, evidentemente. Pero las normales comunes con agua caliente dentro de la botella se despegan casi solas. Qué bueno, Entera. no sabía. Gracias. Y a lo sumo las limpias le pasás, si ves que queda un poco del pegamento, les pasás alcohol, con un algodón con alcohol. Tenés que fijarte de que ese pegamento salga bien porque si no queda la raya. Sí, O sí, sí, sí. acetona, con Paso, acetona paso. también las limpias bien el O pegamento. acetona, claro, algo así. Después lo lavas Ah, con detergente. Lo que sí hay que dejar si la vas a hornear enteras, hay que dejar que se seque muy bien, bien bien. porque adentro tarda bastante en secarse. Sí. Siempre le queda humedad y ahí se te hacen globos. Claro, Entonces, pues sí, la sociedad puede probarlo. sí, o la misma humedad, tenés que dejar Claro, que esté bien seca. está bien. Si yo en la época que horneábamos, era con vidrio importado, nos dábamos ese lujo de hacer las lámparas con vidrio. Que todavía me quedan. Que Bueno, ahora te queda para hacer bisutería, porque No me gusta, vos sabés que no me gusta. Me gusta, no tengo, digamos, las cosas chiquititas no me gustan mucho hacer. Pero bueno, ahora igual lo guardo porque, bueno, a mí me gusta, mi especialidad es las lámparas Tiffany, ¿viste? A mí me gustan esas lámparas. claro. Y bueno, Bueno, lo guardo como reliquia, los vídeos que tengo. bueno, les cuento. A veces las botellas están sucias por dentro. Mm. Entonces lo que se puede poner es agua caliente con algunos granos de soda cáustica y Ah, digamos, ah, ahí porque ¿qué pasa? A veces las botellas están en algún lugar, le entra agua de lluvia, y bueno, acá se ensucia, se forma algo que es medio difícil limpiar, entonces con agua caliente y soda cáustica se puede remover todo Y, y este residuo de agua caliente con soda cáustica lo tienen que guardar para usar en otras botellas. perfecto. A veces con Lo que granitos de pasa que, arroz y agua también te ayuda mucho a limpiar adentro, si no están excesivamente sucias. ¿Con qué, claro, perdón? Granitos de arroz y agua Ah, y mira. detergente, una gotita de detergente. eh, bueno, todos trabajan así con botella aplastada con el molde para hacer esos recipientes donde se guardan para presentar en la mesa así, qué sé yo, ingredientes para una picada o eso. No. Ah, por los pimientos, ¿no? ¿Y qué haces? ¿Lo pintás por dentro? ¿Cómo lo trabajas? No sé. ¿Me escuchan? Sí, no sé, yo no trabajo con botellas. La verdad no trabajé nunca con botellas. Bueno, a veces cuando ustedes quieren dar color a la botella, lo que se puede hacer es preparan esmalte con agua y alcohol. Mm. Se lee acá lo que dice. Esmalte, digamos, el esmalte comprado, como dice acá la compañera, los TP pueden ser, y lo diluyen con parte de agua y parte de alcohol. Más alcohol que agua. Entonces, ¿qué pasa? Si yo en una pinceleta, esta mezcla de esmalte con agua y alcohol, un poco espeso,
lo dejo sobre la boquilla acá de la botella. Yo dejo una cantidad de esmalte y este esmalte se va a ir yendo hacia abajo, y lo que va a pasar es que se va a poder distribuir parejo, digamos, y voy a poder hacer como forma de gotas. Porque si yo pongo el esmalte que usamos para vitrofusión líquido, directamente todo se va, o se acumula acá en el fondo, o cuando ponemos la botella acostada, todo la cantidad de esmalte queda acá en el medio. Y siempre que se juntan varios colores de esmalte, todo esto siempre queda de color marrón. No sé si les pasó alguna vez. Entonces la idea de diluir el esmalte con agua y alcohol hace que yo lo pueda colocar espeso acá, y después por gravedad esto Va bajando. va bajando, y si quiero, si roto la botella, puedo llegar a correrlo para acá, así ir jugando, y como tiene presencia de alcohol, esto se va a secar rápido y voy a poder dirigir el esmalte más o menos donde se pueda, que no Me quede todo gusta, en el medio. ¿Eh? me gusta. Bueno, una cosa que sí, bueno, esto sería con una botella transparente, ¿no? Porque si no, no tiene gracia que Claro, no. pintar algo que después lo tapa el propio color del vidrio de la botella. Bueno, otra cosa que se puede hacer con las botellas es, yo tengo que tener un cable, y del cable saco 2 o 3 hebras de los hilos de cobre. Entonces, ¿qué hago? Voy enhebrando mostacillas. Pero mostacillas de vidrio. Sí, sí, por supuesto, sí, sí. Claro. Para identificar la mostacilla de vidrio, ustedes lo que tienen que hacer es la mostacilla, sostenerla con un alambre y con un encendedor, con la llama. Ustedes fijan si es plástico, por supuesto, se pone negro y Obvio. arde. Si es de vidrio, bueno, se calienta, qué sé yo, pero no se enciende. Bueno, entonces estos serían 2 hilos de un. Cuando le pasa
Hola, hola, hola. Bueno, una vez que hicimos esto, ¿qué hacemos? Esta tira, que son 2 hilos de cobre o 3 y la mostacilla, los introducimos en la boca de la botella, lo hacemos entrar y ahí cuando forzamos la entrada, ¿qué va a pasar? El hilo de cobre va a formar curvas, va a llegar al fondo y colocando 2 tiras, más o menos va a pasar esto. Cuando esto lo pongamos en plano sobre el molde, ¿qué va a pasar? El hilo de cobre va a quedar negro y las mostacillas, como van a quedar aplastadas, van a aumentar el volumen. Ah, claro. Si esta es una mostacilla, una vez que está aplastada cuando fue al horno, esto va a tomar este volumen y van a quedar unos puntitos negros que sería por donde entró el hilo. Van a quedar como manchas de colores. Bueno, ¿qué pasa? La mostacilla, como tiene, en realidad estamos poniendo 2 materiales que son incompatibles. O sea, ahora vamos a hablar de lo que es la compatibilidad. Este vidrio con respecto al vidrio de botella no tiene nada que ver. Esto es el vidrio con el que están fabricadas estas mostacillas. Es un vidrio blando como si fuera un vidrio importado, que funde a poca temperatura. Y el vidrio de botella es más parecido a lo que es el vidrio de ventana, que nosotros llamamos float. Pero ¿qué pasa? La cantidad de vidrio que estamos colocando incompatible dentro de otro tipo de vidrio es tan poca cantidad en masa que No le hace nada. esta mostacilla aplastada no va a llegar a hacer una quebradura acá en el vidrio transparente. Por eso yo trato de cuidar de que no ponerla muy cerca ni mucha cantidad. Ahora, si yo directamente tiro mucha cantidad de mostacillas en el fondo y esto lo mando al horno, la cantidad de masa de vidrio incompatible de un coeficiente y otro es mucho, y bueno, ahí sí pues, se puede llegar a quebrar el vidrio, o cuando yo a esta pieza de vidrio que ya está horneada con mucha cantidad de mostacilla, la cambio de temperatura, o sea, la lavo con agua caliente, o le doy un pequeño golpe, acá sí se puede llegar a quebrar. Entonces, acá estamos colocando 2 tipos de vidrio totalmente distintos, con distintos puntos de ablandamiento, pero como las botellas van a tener más de 3 milímetros de espesor, esta mostacilla que es de este tamaño va a quedar aplastada por las 2 capas de vidrio transparente, van a aumentar el volumen, pero no va a llegar a producir un estrés suficiente como para quebrar la botella. ¿Se entiende? Sí, Bueno, todo todo el alambre de cobre seguramente se va a oxidar y va a quedar negro. ¿Por qué? Porque en el horno, en el horno eléctrico que tenemos nosotros, el calor que produce la resistencia no quema el oxígeno de adentro del horno. Entonces, si tenemos un metal, tenemos calor, tenemos algo de presencia de humedad y oxígeno, todo este alambre en la horneada se oxida, así que por eso va a quedar negro. Si dentro del horno no hubiera presencia de oxígeno, esto quedaría color cobre. ¿Se entiende, Catriel? Sí, 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 perfecto. Oscar, Sí. ¿y ¿Quién hay alguna habla? manera de hacer que el hilo de cobre se mantenga de ese color y no se oxide? Sí. Bueno, vamos a complicar un poco la cosa. Si A este ver. fuera el horno, si este fuera el horno, bueno, dibujo como que la resistencia está en el techo, ¿no? ¿Vieron que hay unas piezas
de un color azul muy particular que tienen los japoneses y otros los portugueses que llaman, creo que es Talavera de la Reina, un estilo de Sí, pintura con esmalte azul. sí. Bueno, los japoneses tienen un equivalente con no sé qué otro color azul, y entonces ellos ¿qué hacen? El horno eléctrico de ellos tiene acá un soldado, una pequeña abertura con un caño. Entonces, ellos dejan subir la temperatura del horno hasta, esto me lo contó Nicolás Rendorf, que hizo 2 becas allá en Japón con el tema de cerámica. Bueno, ellos dejan precalentar un poco el horno y después tienen una manguera con una válvula de retroceso, sigue la manguera y esto va a una garrafa. Ah, Y acá tiene una completo. válvula. Entonces, ¿qué hacen? Después de cierta temperatura, inyectan un poco de gas. Acá adentro se escucha como que el gas encendió y quema todo el oxígeno. Entonces, al quemar el oxígeno, bueno, ya las cosas se oxidan, ya no se oxidan. Pero, ¿y qué gas usan para quemar Cualquier el gas, oxígeno? ¿Cualquier cualquier gas? gas. Butano, Ay, sí, no, podría ser. ¿no es Bueno, muy peligroso eso? pero ¿A tiene una esa válvula de temperatura? retroceso. Tiene una válvula de retroceso acá. Esto es un cilindro que pasa Sí. desapercibido, pero esto hace que si se enciende la manguera, no pasa la llama del otro lado. Ah, Ya que cualquier equipo de landworking debería tener las válvulas de claro. retroceso. Bueno, nosotros no tenemos esto, ¿no? Y no. Bueno, entonces, ¿qué podemos hacer? Si ¿Algún plan nosotros B a la tenemos Argentina? el molde, los moldes son así como cuadrados, ¿no? Y acá ponemos la botella. Bueno, lo que podemos hacer es poner adentro del horno mucha cantidad de virulana. Entonces, cuando la virulana entra en combustión, digamos, quemaría parte del oxígeno. O sea, podríamos poner restos del polvillo de la virulana acá adentro. Pero bueno, después va a quedar, ¿no? La presencia esa. Y acá mucha cantidad de virulana, entonces todo eso hace de que queme el oxígeno y tengamos más probabilidad de obtener que el alambre de cobre quede cobrizo. Perdón, o sea, la virulana por Sí. dentro y por fuera. No, no, adentro de la botella, como va a obstaculizar la transparencia, le ponemos el polvillo un poco Ajá, y tratamos de que quede acá en el fondo para que no sea una mancha negra, porque en realidad nosotros estamos claro. tratando de que quede el alambre distribuido lo más graciosamente posible con estas manchitas de vidrio transparente de colores. Sí, Y entonces, si colocamos el polvillo de la va a quedar virulana, oscuro. que quede acá en el fondo. La virulana, al entrar en contacto con el oxígeno y la temperatura, va a oxidar y bueno, eso quemaría el oxígeno. No se me va a prender fuego el horno, ¿no? No, no, no. No, porque Porque- es un metal caliente, nada más. Ah, bueno, podría probar entonces a ver si aguanta. Bueno, ya que estamos Bueno, en el gracias. tema ya que Gracias. estamos no, por nada, ya que estamos en el tema de quemar horno. Bueno, muchas veces ahora que hay cortes de luz puede pasar lo siguiente. Yo pongo, por ejemplo, este molde con esta botella y acá pongo un molde con, qué sé yo, con un vidrio, está pintado y acá pongo, qué sé yo, algún yeso con otro vidrio arriba para hacer una experiencia. Bueno, ¿qué pasa? Todo esto cuando sube la temperatura empieza a precalentar, ¿no?
Y hay que tratar de que todo caliente del parejo. Por ejemplo, si yo llego a tener el desperfecto de que mi horno, por alguna causa, los rulos de la resistencia se fueron hacia un costado y me queda otro sector donde la resistencia no está presente acá, quiere decir que acá hay más cantidad de calor y acá hay menos calor, pero el calor que hay acá es por circulación, porque el calor circula también. Entonces acá hay calor por convección y acá hay calor directo. Bueno, si yo llego a subir un poco rápido la temperatura, ¿qué va a pasar? Todo este sector de la botella va a elevar la temperatura y este sector va a quedar frío. Si la velocidad de calentamiento que yo le doy es rápida, esto se puede llegar a quebrar acá. Porque ¿qué pasa? Esta zona del vidrio dilata, esta zona del vidrio no dilata y ahí se produce un quiebre. Y esto mismo puede pasar si yo tengo un vidrio plano grande. Supóngase que yo tengo un vidrio rectangular que casi ocupa el tamaño del horno. Entonces, acá vamos a tener una zona fría y acá una zona caliente. Bueno, entonces ese sería el tema de, por si en algún lugar hay más calor que en otro, una zona queda fría, una zona queda caliente y se podría provocar el quiebre de la pieza. Bueno, supongamos que volvemos al caso anterior de que se corta la luz. Bueno, entonces dijimos que yo tenía el molde de la botella, tenía 1, 2, 3 trabajos con vidrio, todo pintado y qué sé yo. Bueno, se corta la luz a los 500 grados. Bueno, se corta la luz a los 500 grados. Quiere decir que el vidrio todavía no tomó la forma y esta temperatura ni siquiera es la forma para colocar un calco ni una grisalla. Bueno, cuando el horno enfría, ustedes abren la tapa del horno y se agarran la cabeza. ¿Por qué? Porque toda esta zona de acá, del piso, todo esto está de color gris. ¿Qué pasó? Ya a los 500 grados, parte de lo que ustedes tenían en el horno, parte de los elementos que tenían en el horno entraron en combustión y eso produce una carbonilla. Entonces, todo el sector de la pared, del piso y de la manta de la tapa va a quedar color gris, gris oscuro. Ahora, ¿qué pasa? En todas las horneadas pasa esto. Lo que pasa es que cuando la temperatura del horneado llega a los 800 grados, 700 y pico, todo ese hollín se volatiliza. Y nosotros en una horneada normal colocamos esto, lo horneamos, después de horneado ya enfrió todas las piezas, abrimos la tapa y todo está normal. Pero si se nos llega a cortar la luz en esta temperatura o aproximadamente más o menos 500 grados, toda la carbonilla está presente en todos los lugares y todos los espacios de dentro del horno está todo como color gris oscuro. Pero eso después cuando sube la temperatura se va. Lo que pasa es que solamente eso lo vemos cuando hay un corte de luz y la horneada quedó a medio hacer. ¿Alguna pregunta? Catriel. No, no. Excelente. Gracias. Nada. Analía, ¿te pasó alguna vez?
No, no, pero Ana, ¿te en pasó ese alguna vez? caso, ¿qué haríamos con la horneada que quedó sin terminar? ¿Cómo la terminamos o la tenemos que descartar? No, no, acá lo único que tenés que hacer, lo que pasa es que como uno esta temperatura la ignora, Sí. porque uno no sabe si la temperatura se cortó, bueno, sí puede llegar a saber. Si se cortó a los 500 grados, se cortó en los 650, 670. Bueno, uno sí se puede dar cuenta si cortó en los 670 porque yo levanto con cuidado la botella y primero que la botella ya quizás empezó a aplastarse un poco. Esta botella quizás empezó a aplastarse y después acá abajo se empieza a notar la marca del desmoldante. Así que eso sería la idea de que estos 500 grados en realidad fueron 670, ponele. Bueno, ahora ¿qué pasa? De los 670 grados, como se cortó la luz, la temperatura bajó a pique rapidísimo. Entonces, todos los vidrios que están acá pueden haber quedado tensionados. Tensionado es cuando el vidrio, las moléculas no están en una posición correcta, ordenada. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que armar el mismo programa que estaba hecho, salvo que en la primera etapa le tengo que poner un calentamiento mucho más lento. Bueno, no sé si estoy hablando medio en difícil, porque O estamos sea que ya... se puede volver a reutilizar. Ajá, Claro, sí. nada más que tenés que tener cuidado de armar un programa igual al que tiene, solamente que en la primera etapa tenés que darle un calentamiento muchísimo más lento que el original, porque... Ya. Y ver qué sale. No, salir va a salir bien. Lo que pasa que lo único que corre peligro es que alguna de las piezas por estar tensionada se quiebre, pero eso lo vas a Ya. evitar volviendo a hornear más lento, la primera etapa. Todo lo demás queda igual. Ok, Está bien. gracias. Gracias. Oscar, Bueno, supongas, sí, ah, espera que hago el dibujito de esto y lo... sí, sí. Bueno, supóngase que la curva de temperatura era esto. Este trabajo tenía que llegar a 790. Esto era 11, qué sé yo, 10 grados por minuto. Bueno, quizás el calentamiento inicial para este trabajo eran, pongámosle, 4 grados centígrados por minuto. Bueno, yo tengo que armar una curva de temperatura donde esto y esto es todo igual. Lo único que tengo que modificar es esto, que en vez de 4, yo lo voy a poner en 1 grado centígrado por minuto. Y armando una curva nueva con este cambio ya me aseguro de que no se me rompa nada. Sí, Ana. Yo tengo la duda, si quiero aplastar una botella y, y abro, y por ejemplo a los 7:50 abro el horno a ver cómo está la forma. Y después cuando mucho lo cierro y los dejo seguir hasta, no sé, 7:90, por ejemplo. ¿Se lo aguanta o se rompe o se le hace como un choque térmico? ¿Ahí qué pasa? Eh, ¿Tu horno cómo era? Cuando vos abriste queda el piso expuesto para mirarlo, ¿no? Sí, porque no es muy profundo el mío. O sea, tiene 7, 8 centímetros de profundidad, no mucho Bueno, más. vos podés abrir, pero con mucho cuidado, porque Ah, enseguida la mayoría de los hornos tiene, qué sé yo, ponerle 17 a 25 mm. centímetros de profundidad del cajón. Entonces, cuando vos abrís, quizás no se pierde tanta cantidad de calor. El horno de Ana tiene 12 centímetros, me dijiste. Y en total sí, digamos que sí, las botellas, hay algunas botellas que son muy grandes que no entran. La botella común entra bien. Hasta, Claro. Sí, bueno, entonces,
Quiere decir que cuando vos abrís la tapa de tu horno pierde mucho calor. Enseguida baja, claro, sí. Entonces tenés que abrir lo Frena. menos que pueda, mirar y volver a cerrar. Ahí lo que estás haciendo vos es que si vos estás por acá en 750 grados, la botella sí ya va a por supuesto que va a empezar a aplastarse. Entonces ahí mirás lo que está pasando con el vidrio ahí, que tiene un punto de ablandamiento determinado. Cuando vos lo enfrías, el vidrio se pone menos blando y se congela la forma. Claro. Pero solamente cuando llega a esta temperatura más baja, es donde ahí sí se puede llegar a quebrar. Pero vos mientras de tus 750 bajes hasta 710, 700, no pasa nada. Ah, bien, bien, bien. Ah, bárbaro, voy a probar, a ver si. Porque más de una vez, por ahí no quiero que quede toda aplastada la botella, por ahí quería probar como para dejarla con alguna forma. Y bueno, pero nunca me animé porque pensé que iba a romper todo. Bueno, voy a probar, gracias, Oscar. No, por nada. Bueno, las cosas planas tienen menos problema porque están apoyadas sobre una placa o algo. Entonces siempre el lado del lugar de apoyo mantiene la temperatura y solo la cara de arriba es la que baja de temperatura. Entonces las cosas en volumen son las más que hay que llevar con cuidado. Bueno, vamos a hablar del color con respecto al ablandamiento del vidrio. Supóngase que yo tengo en el horno, como tiene Ana, que tengo 2 botellas que son de la misma bodega. ¿Qué dice Pars? Un botón Supóngase que Sí. fuimos a un club, hicieron una fiesta el día anterior y después nos Termina encontramos de que en la explicar. calle tiraron botellas de una misma empresa, una de color verde y otra de color transparente. El calor que hay en el horno se llama radiación. Vamos a explicar la forma de calor. Forma de transmisión del calor. Una de las formas es conducción. La otra se llama convección. Bueno, conducción. Si yo tengo en la mano sosteniendo un tubo de metal y lo pongo sobre la llama de una vela en determinado momento, según el tipo de metal que sea, por ejemplo, el cobre es un material de mucha conducción, eléctrica y calórica también. El tubo de cobre se calienta y en determinado momento me llega el calor a la mano. Bueno, si yo en vez de tener un tubo de metal de cobre, tengo una barra de vidrio, yo caliento el extremo con una vela, una llama, lo que sea. Del otro lado, no me llega el calor, porque es un material que no tiene conducción de calor. Bueno, eso sería lo que es conducción. Convección. Convección vendría a ser, si yo acá en el aula que estoy, por ejemplo, nosotros tenemos un calefactor que está acá atrás de este armario.
Ese es un calefactor que actúa, es una estufa que actúa a gas. Tiene una salida por fuera, entonces, para quemar los gases y enviarlos afuera. Bueno, ¿qué pasa? Cuando encendemos esa estufa, para llegar el calor al otro extremo del aula hay que esperar una Tiempo. determinada cantidad de tiempo. Claro. Entonces, la forma en que llega el calor de un lugar al otro es por intercambio molecular de frío-caliente. Eso sería convección. Lo que pasa es que la convección es lenta. Esto tiene que ver con el ambiente, que hay otro extremo, yo tengo que esperar hasta que se homogeneice la temperatura. La radiación vendría a ser como el ejemplo del calor que da el sol. Bueno, si yo tengo, por ejemplo, tengo ropa lavada y quiero colgarla al sol. Si yo tengo una remera oscura y una remera clara, lo que va a pasar es que la remera de color oscuro se seca antes que la de color claro. Entonces, cuando nosotros tenemos el tema de la radiación como fuente de calor, que sería el ejemplo del sol, si yo tuviera dos remeras mojadas y una de ellas es de color oscuro y otra es de color blanco, la de color oscuro se seca antes, porque atrae los rayos de sol. Bueno, en el horno pasa exactamente lo mismo. Por eso yo iba llevando al tema que tengo dos botellas que vienen de la misma fábrica de vidrio. Una de ellas es de color verde oscuro y la otra es transparente. Entonces acá, como dentro del horno las resistencias actúan por radiación dando calor, y esta botella oscura absorbería más cantidad de calor que la transparente, esta botella se aplana antes que la transparente. ¿Se entiende? Sí. Claro, claro. Catriel, ¿trabajaste con vidrio dicroico en el soplete? Sí, sí, sí. Catriel, no se te escucha. Sí. A ver, ahí, ¿se me escucha bien? ¿Y qué notaste? Súper blando. Cuando vos le das calor, si le das de la cara dicroica, ¿qué pasa? ¿Los colores? O No, es de cualquier color el vidrio, pero si vos le das con el soplete del lado dicroico, ¿qué pasa? es más duro, Claro, ¿por qué? Porque rebota el calor. claro. Sí, sí, sí. Bueno, ¿querés explicarle lo que es un vidrio dicroico? A ver si más o menos... Eh, no, no estoy seguro. O sea, la Bueno, diferencia entre dicroico y iridiscente, que se bueno, le está coloreado con sales, ¿no? claro, sales metálicas. Sí. Bueno, acá tenemos al compañero que trabaja con soplete en Lamborg. Y él puede llegar a estar trabajando con unos vidrios en Norteamérica que son todos compatibles, ¿no? Y dentro de la cantidad de vidrios compatibles vienen unos vidrios que se llaman dicroicos. Yo otro día voy a ver si consigo para mostrarle. El vidrio dicroico es un vidrio muy caro. Entonces se trabaja en pequeños tamaños y ¿qué pasa? Ese vidrio es de color negro, transparente, blanco y sobre una de las caras tiene una superficie metalizada.
Ese trabajo del metalizado está hecho, es un invento de uno de los ingenieros de la NASA. ¿Qué pasa? Este vidrio es llevado a un lugar especial donde se hace el vacío, se eleva la temperatura y dentro de esa misma cabina se descompone un metal y se lo bombardea sobre la superficie de este vidrio. Entonces, todas esas partículas metalizadas forman un brillo como si fuera un metal. ¿Y qué pasa? Cuando yo le doy llama sobre esa superficie, el calor rebota y el vidrio demora más en ablandarse. Ahora, ¿qué pasa? Si yo giro el vidrio y lo pongo del lado que no tiene dicróico, yo con mucha menos cantidad de segundos de exposición, digamos, el vidrio ablanda y cambia la forma. Entonces, quiere decir que la incidencia sobre zonas metalizadas, el calor rebota. Bueno, le explico para qué sirve esto. Yo tengo una clienta que estaba haciendo un trabajo que era un panel de vidrio de 30 por 20 y acá adentro hizo como una especie de ángel, ¿no? Y tenía en la capa del ángel toda una zona pintada con esmalte metalizado. Oh, ¿Qué pasa? Ella lo llevó en el horneado muy rápido y todas las piezas se le quebraban acá, porque producía el mismo efecto que esto. El calor incidiendo sobre una zona metálica rebota. Entonces quiere decir que si este trabajo tenía dos vidrios y en el medio tenía el esmalte, toda esta zona de acá recibía una temperatura y la zona que estaba por debajo del esmalte metalizado quedaba más frío. Cuando esta zona del vidrio que recibía calor dilató, esta parte no dilató y ahí la pieza se quiebra. ¿Les pasó esto alguna vez? A nosotros nos pasó, pero no se quebró la pieza, pero sí se hizo una burbuja negra adentro y no llegó a salir, a despedir todos los gases del metalizado porque era una pieza muy grande y aunque le hemos dejado el espacio para que los gases se fuguen, no le dio tiempo. Y entonces se nos hizo una burbuja negra horrible en el medio de un trabajo gigante. Claro. Bueno, cuando es así, lo que se suele hacer es el vidrio de abajo llevarlo a, qué sé yo, 600 grados. Después dejar que enfriar, darle toda la curva de recocido, todo. Después poner el vidrio de arriba con esa separación que vos decías y volverlo a hornear hasta la máxima temperatura. Pero si yo lo llevo con bueno, no sé, nosotros estábamos haciendo un experimento que nos había salido bien en pequeño, en grande no tuvimos suerte, con acrílico metalizado. Pero el tema del acrílico metalizado es que sí o sí lo tenés que cocinar entre dos vidrios, porque si lo pones sin el vidrio de arriba, no se cocina, se pierde. Pero yo te estoy diciendo que lo lleve a 600 grados. Claro, pero con los dos vidrios, digo. No, sin el de abajo nada Uno más. solo. Sin pintar, antes de pintar. Claro, Y después con el pintado voy arriba con la otra cara. claro, porque vos, Claro. bueno, le explico a todos no entienden mucho de qué estamos hablando, ¿no? Bueno, Bueno, les cuento. a ver. Ella tiene un horno, pongámosle que estamos mirando de arriba del horno, ¿no? Vamos a poner que tiene el horno de ella 60 por 40 centímetros, ¿no? Esto es visto de arriba. Ella va a hornear un trabajo que tiene 50 por 35. Ella pintó bueno,
ahí viene uno de los temas. Ella no está usando un elemento, un esmalte metalizado comprado en Crecer, en Casa del Ceramista o Casa Cabra. Ella está usando, que dijiste que era una pintura metalizada, Acrílico metalizado. acrílico metalizado. Bueno, entonces ella hace esto. Una de las zonas las trabaja con el acrílico metalizado. Bueno, el acrílico metalizado que ella tiene, como no es un elemento para trabajar con piezas de vidrio en el horno, tiene mucho residuo de algún pegamento vinílico. Hay Entonces, esos lo que yo... perritos. Sí, Sí, No se escucha muy bien. se escuchan mucho los perros. Sí. Creo que es de Brenda Aida, pues. Me parece, Oscar, que vos nos podés silenciar a todos, que sos el anfitrión. ahora me El fijo dónde jefe, está el el botón. jefe calla al grupo. Sí, Pero me parece que está esa opción. Así no entran bien, los ruidos de aire, digamos, de cada uno. Y dale. Me fijo dónde está, a ver la opción. Pero aunque solamente era el ruido de los perritos nada más, ¿eh? Sí, Por lo menos por lo menos acá se escucha bien. bueno, sí, ahora está todo normal. Después vemos a ver Sí, cómo... sí, sí, Bueno, volvemos al pizarrón. sí. Entonces dije que tenemos, no importa la medida del horno, lo que sí importa es que la medida del vidrio que está dentro sea casi el tamaño del horno. Ahí estamos en problemas, porque todo se complica. Bueno, acá la compañera lo pintó con acrílicos metalizados. El acrílico metalizado, ¿con qué está hecho? Con micas y algún producto vinílico. La mica no es problema, la mica es lo que, a pesar de que es un producto para trabajar en frío, como está acompañado con sustancia vinílica, con un pegamento de sostén, ahí está el problema, Perfecto. que eso se quema. Entonces Oscar, ella, podría ¿qué probar dice? entonces, a ver si se nos van. Trabajando en estas medidas, Bueno, ya que estamos en el Gracias. tema, mucho tamaño, ya que Gracias. estamos en el puso las dos capas de vidrio, acá pintado en el medio, y acá le puso unos pedacitos de vidrio para que se escape, que no forme burbujas acá adentro, para que no forme burbujas acá adentro, o que la sustancia que se va quemando se vaya disipando por acá, por este espacio que le deja estos trocitos de vidrio. No sé si se entiende qué es esto. Esta es la capa de Sí, arriba del vidrio, esta la de abajo, en el medio está la pintura. Antes de llegar a los bordes, yo de este mismo tipo de vidrio tengo que poner como un grano de sal en 4 puntos del vidrio. Entonces, ¿qué quiere decir? Que cuando yo en el vidrio arriba reciba el calor, el vidrio de arriba va a empezar a flexionar. Cuando el vidrio de arriba empieza a flexionar y apoya, va apoyando el centro, va apoyando este costado, este costado, este costado. Esto se incorpora a los dos vidrios y termina de unirse. Pero cuando va haciendo esto,
va desalojando el aire y las posibles burbujas que forman los esmaltes pintados en distintos niveles. Y también podría ir eliminando la carbonilla de todo lo que se fue quemando. Pero ¿qué pasó? Como quizás ella puso mucha cantidad Vidrio. de este acrílico metalizado acá y no alcanzó el tiempo para eliminar todo y se le formó acá una mancha. Entonces lo que yo le recomiendo es que el vidrio de abajo solamente lo hornee solo hasta 600 grados. Cuestión de ir eliminando, que se vaya quemando toda la sustancia acrílica. Después enfriarlo, bueno, volverle a poner los pedacitos de vidrio, volver a poner la capa de vidrio arriba y volver a hornearlo a máxima temperatura. ¿Se entiende? Sí. Analía, ¿se entiende? Ana, Sí, sí. Sol. Sí, no, la situación es que, digo, todo lo que es pintura acrílica, yo no lo puedo hornear sin taparlo con otro vidrio. Si yo lo pongo al horno sin taparlo con otro vidrio, desaparece. Entonces, Pero te queda la mica, mm, porque el metalizado que vos ves es la mica. sí, sí, sí. Bueno, voy a probar a ver cómo resulta. Hace una muestra chica, aunque sea. Sí, sí, sí. Lo que pasa es que en muestras chicas nos salió divino. Esta era una pieza súper grande, era una pieza como de 60 por 60, una cosa así. Entonces, Claro. creo que lo que no dio tiempo es a que todos los gases se salgan antes de que la pieza se una, ¿viste? Y si no, lo que puedes hacer es extender el tiempo de meseta antes de que doble el vidrio. Eso Eso puede ser, sería darle, qué sé yo, como esa me gusta más. una, un- una rampa de calentamiento de, qué sé yo, 1 grado por minuto hasta, qué sé yo, 500 grados Ujú, o 600 grados. sí. Y ahí le darías tiempo antes de que flexione el vidrio de arriba y toque el Vidrio de a que abajo, despida todo. hasta que despida todo, ¿sí? A mí me gustó más. Ya veremos, porque son piezas grandes y no se hacen todos los días, Claro, honestamente. sí. Eso se Eh, prueba cuando se puede. ¿Sí se entendió, Ana? Sí. no, yo quería comentar, alguna vez tuve que hacer un vídeo bastante grande y lo que hice fue hacerle una meseta a 120, después otra a 580 y así fui levantando, Claro. le fui haciendo mesetas, pero nunca hago, por lo menos con las horneadas normales, nunca hago meseta a 120, lo llevo a 580 directamente, pero esta vez lo hice y quedaron bien, no tuve problemas con los vidrios grandes. Claro, no, nosotros con vidrios grandes en general y pinturas comunes o lo que fuere, eso no hemos tenido problema. Fue puntualmente con esta situación de usar este material. Pero bueno, ya lo iremos probando eso. Sí, sí. Así con esto que vos me estás diciendo, con lo que me están diciendo ustedes, le tengo más fe. Bueno, otra gente lo que hace es, por ejemplo, tiene las placas de vidrio, bueno, y acá pintan, bueno, con efectos, qué sé yo. Trabajan, por ejemplo, con manchas de colores y entre los colores que ponen por ahí esmaltes con burbujas. Entonces, dentro de este diseño también colocan pequeños alambrecitos de cobre. Entonces, visto
exagerando, el alambre de cobre te hace este efecto. Sí, Siempre acá en este lugar va a quedar un pasaje de aire. Entonces, si el alambre está puesto de acá hasta acá, toda la posible acumulación de aire o de gases la va a llevar a este lugar. claro. Porque el vidrio nunca llega a hacer esto. Nunca llega a hacer esto. En realidad hace esto. Entonces acá por el costado siempre queda un lugar para que se fuguen los gases. Y aún si se cocina con con el pilarcito de vidrio, sucede lo mismo. No Claro, llega porque a salir el gas esto tiene que ver con el punto de ablandamiento del vidrio. El vidrio nunca lo claro, llevas al líquido. claro, Si no claro, lo sí, llevas al líquido, te queda así. sí, 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 Así que esto sería una manera de fugar también el gas o lo que haya que sí, sí, joroba la horneada. Bueno, vamos a hablar de los programadores. ¿Quieren? sí, por favor. Acá en la mesa tengo dos programadores. Estos dos programadores son de Córdoba. Este se llama Soluciones Eléctricas y tiene acá al pie la S y la E mayúscula. Este es un Instrelec, que también es de Córdoba. Bueno, cuando Simsi colocaba estos programadores, porque ahora está usando Dacel, cuando Simsi colocaba estos programadores, Simsi acá le rotulaba Simsi. Bueno, el tema es así. ¿Por qué Simsi rotulaba Simsi en los programadores? Primero porque Simsi a la fábrica Instrelec le compraría miles de programadores. ¿Y qué pasa? Cuando alguien tiene un horno y se le jode el programador y dice SimSig, llaman a SimSig. Y él te cambiaba un programador quemado por uno reparado y te lo cobraba como si fuera el doble de caro del nuevo. Nuevo. Así que un negocio redondo. Bueno, una de las contras que tienen estos aparatos es que si se me rompe algo que no se puede cambiar, por ejemplo, estos dos programadores adentro tienen un transformador se conectan a 220, acá está la conexión de 220 y acá está el enchufe. Bueno, este otro también. Adentro, estos equipos tienen transformador. Quiere decir que si hay una suba de tensión, como pasa en Monte Grande, por ejemplo, en Monte Grande pasa al revés de lo que pasa en todos los lugares. En vez de tener baja tensión, tienen mucha tensión. Tienen 240, 250, bueno. No sé bien por qué motivo, pero ellos tienen sobretensión. Estos transformadores, cuando reciben sobretensión, se pueden llegar a quemar. Igualmente son transformadores comunes, son de 12 volts, digamos, no sería problema. Pero hay reparaciones que uno hay que hacerle a estos aparatos que uno acá en Buenos Aires no se las puede hacer. Entonces, ¿qué hay que hacer? Desconectar el aparato de atrás, que lleva 6 conexiones. Bueno, acá tengo solamente 2 conexiones, pero digamos, hay que desconectar las 6 conexiones, llevarlo a Chevalier y que te lo reciban allá, te lo reparan y te lo envían reparado y le hacen todo un arreglo. De los 2 aparatos, en cambio hay otros aparatos, programadores nacionales, que se saca desde el frente la plaqueta. Hay uno nacional que se llama Dacel y hay otro que es hecho en Brasil que se llama Novus. Bueno, y esos equipos, el Novus como el Dacel, con sobretensión o baja tensión, no se queman. Son equipos que se pueden conectar en 110 o en 220. Por supuesto que son equipos más caros que estos de Córdoba. Bueno, este es un equipo muy fácil de programar porque todos los datos que nosotros queremos
van apareciendo en la pantalla porque tiene doble. Por ejemplo, acá me dice que está en el programa 8. Y si sigo pulsando F, me dice cuántas etapas tiene, me dice la primer rampa de calentamiento, la primera temperatura de corte en la primera etapa, y por último la cantidad de minutos de meseta en esa primera etapa. Y ahora me da el dato de la segunda etapa, la velocidad de calentamiento, la otra temperatura y el tiempo de meseta, y listo, ahí salgo. Bueno, este otro no lo tengo conectado porque me hace falta un adaptador y no lo tengo, pero bueno, este otro aparato es el que más se está usando actualmente. La gente lo compra mucho porque, bueno, es económico, anda bien, no tiene muchas fallas, pero tiene acá un solo visor, no tiene como este otro que tiene dos. Entonces cuando yo tengo que programar, se me complica porque cuando yo tengo que programar, por ejemplo, la velocidad de calentamiento, en la pantallita acá me aparece R1, pero no me aparece este otro dato. Yo para que me aparezca este otro dato tengo que pulsar alguna de las flechas. Entonces eso hace que sea un poquito más complicado para. Más Pero en engorroso. la práctica, ¿eh? Más engorroso. Sí, pero bueno, si uno tiene el esquema escrito, no es tan difícil. Lo que pasa es que este equipo suele fallar un poco más que este equipo y este tiene algunas fallas medias raras. Un par de veces me ha pasado por ejemplo, una vez fui a poner a funcionar un equipo SimSi. En esa época ellos le colocaban soluciones eléctricas. ¿Y qué pasó? De los programas que venían de fábrica, los modificamos y le dejé puesto 6 programas, por ejemplo. Y después empiezo a probar el programa número 1 y me hacía algo distinto a los datos que yo le había puesto. Bueno, ¿cuál era la falla? Que en el programa número 1, después de haber corregido el programa número 4, el programa número 4 se me copiaba en el 1. O sea, yo copié el 1, copié el 2, el 3 y el 4. Cada uno de los programas era distinto. Pongo a funcionar el 1 y me hace algo distinto de lo que estaba programado. ¿Y qué pasaba? Bueno, después de un rato largo de revisar, qué sé yo, me di cuenta que el 4 había sido copiado automáticamente en el 1. Bueno, eso es una falla del microprocesador, no sé, bueno. Pero digamos, este aparato que es, en precio deben ser muy parecidos lo que sale cada uno de ellos. Pero digamos, este aparato no tiene ese tipo de fallas, así que SimSi dejó de usar este aparato de solución eléctrica y sigue usando Instrelec, aunque sea un poquito más complicado de cargar los programas. ¿Alguna pregunta? Sí, nosotros tenemos un Instralec, pero nada que ver, recontra más viejo, es ese que es como una caja azul. Al PR804. Sí, debe ser, no sé, justo no, como no estoy en el taller ahora, no te puedo, pero después en la semana te puedo mandar una foto y vos me... Pero yo te lo dibujo acá. Dale, genial. Vos tenés un PR804. Es un Instrelec. Ujú. Bueno, es así cuadrado de 9,7 por 9,7. Tiene un visor acá, otro visor acá y otro acá. Y acá tiene FB corta, tiene, no me acuerdo lo que dice esta tecla, tiene otra tecla acá y algo así es. Sí, tiene cuatro en realidad, como cuatro renglones en vez de tres, porque en el último Así, marca los programas. claro, creo que son 3, me parece. Bueno, Y cuatro tiene en realidad. 4, bueno. Entonces, este aparato es también de Instrelec, pero ¿qué pasa? Todos los datos los tiene desglosados. Eh, entonces, para cargar los datos, yo tengo que ir corriendo la coma o corriendo qué es lo que pongo. Por ejemplo, acá me aparece 6. Este es el número de programa.
Con esto aprieto y me dice acá cuántas etapas tiene. Aprieto acá y me dice cuál es el calentamiento de la primera etapa. Y qué sé yo, cuando está funcionando acá te dice la temperatura en la que está, este es el tiempo de meseta y esta es la velocidad. Bueno, hay que ir haciendo toda la combinación esta para cargar los datos. Ujú. Si es antiguo, quiere decir que este programador tiene solamente 10 programas. Sí, Actualmente hay un equipo, creo que con otro número de modelo, aparece y tiene 20 o 40 programas. bueno. Yo igual, yo la verdad que no lo cargué nunca, eso se ocupa Wendy. Entonces, igual te voy a pedir auxilio para aprender a cargarlo como corresponde. Porfa. Bueno, Te voy a mandar una foto exacta de lo que tiene cada uno. dale. Gracias. Bueno, este es otro modelo de programador. Bueno, ¿alguna pregunta sobre estos programadores? Vos, No. Catriel, ¿qué tenés en tu horno? Novus 1100. Un 1100. Bárbaro. El Novus 1100 tiene 7 programas de 7 segmentos. Ok. Eso si querés No sabía. anotarlo por ahí. Dale, sí. 7 programas Analía, de... ¿vos qué tenés? 7 segmentos. Y, Catriel, y si vos querés usar un programa de mucha cantidad de segmentos, al final de los 7 segmentos de los datos que vas cargando, vos podés linkear y unirte a otro programa. Entonces extendés de 7 a 14 segmentos. Ok, genial. Bueno, no se asusten todos porque estoy hablando medio en chino, pero después lo vamos a aclarar. Y sí, cada vez que nos metemos en algo particular, Claro. vos, Beatriz, ¿qué programador tenías? Tengo un Novus, que no recuerdo el número, pero tiene 5 programas. Entonces, Ah, al tener 5 programas, a veces un programa solo no me alcanza, lo engancho con otro. Por ejemplo, yo tengo el programa de, cuando llega el programa común de 800 grados de vitrofusión, lo tengo programado, programa 1 y 2 enganchados. Después claro. para derretir botellas tengo el 3 que lo utilizo y lo voy cambiando de temperatura para hacer prueba o para botella o lo que sea. Y 4 y 5, bueno, para otra cosa. Y bueno, tuve que aprender, porque no tenía este curso, eh, tuve que aprender de otra manera, bueno, con un técnico de los que vendían los programadores que vino a mi casa, me hizo toda la programación y pude aprender a cambiar los programas, porque en realidad esos 5 programas, más allá que los pueda enganchar uno con otro, como dice Oscar, uno tiene que saber manejar el programador para que nos sea de utilidad a nosotros. Es sumamente importante esto, porque como siempre se dice, los hornos no calientan de la misma manera, incluso en diferencia de grados, ¿no? Por ejemplo, uno a 800, el otro a 805 y otro 795. Entonces tenemos que tener ¿cómo es que se dice? Como que sea parte de nosotros el programador, de alguna manera, para poder Claro. utilizarlo y que las cosas nos queden bien. Claro. Pero bueno, fue toda una curva de aprendizaje del año pasado y todavía estoy tratando de seguir aprendiendo. Bárbaro. Bueno, les cuento a todos los demás. Beatriz, que recién habla, que ella tiene un programador Novus de hasta 5 programas. Les voy a mostrar. El programador de ella es chiquitito, de 4,7 centímetros por 4,7 centímetros, ¿no, Beatriz? Sí, así es.
Bueno, este programador está hecho en Brasil y es patente alemana, como el que tiene Catriel. Beatriz debe tener Catriel tiene un Novus 1100. Beatriz debe tener un modelo anterior, porque si solamente tiene 5 programas. Bueno, Sí, es anterior. este programador es muy duro y tiene una ventaja con respecto a los de Córdoba, que si uno lo toma de acá del costado con los dedos, puede sacar la plaqueta sin desconectar ningún cable. O sea, eso sirve si uno lo quiere llevar a un servicio técnico a probar el equipo, lo saca sin desconectar ningún cable. Bueno, este equipo se puede conectar en 110 y 220 directo, o sea que es un equipo que no le afecta mucho la suba y la bajada de tensión. Ahora, ¿qué pasa? Cuando yo quiero cargar los datos de este programa, tengo que hacer lo siguiente. Tengo que pulsar ambas teclas de los costados a la vez y me voy a una pantalla. Cuando estoy en esa pantalla, vuelta otra vez a pulsar las dos teclas de las puntas a la vez. Me voy a otra pantalla. Y cuando estoy ahí, pulso una vez y ahí empiezo a entrar a los datos de mi programa. ¿No, Beatriz? Más o menos así es. En realidad mantengo la P, o sea, si yo quiero, por ejemplo, ver en qué programa estoy, me olvidé, y quiero ver en qué programa estoy o en qué segmento estoy del programa, con la P voy 3 pulsando segundos. una Claro. vez sola. Pero cuando yo quiero ingresar, como estás diciendo ahora, un programa, Los datos, sí. los datos, ahí está, me mantengo en la P y con el visor me va a ir mostrando y me voy a ir yendo para ir ingresando con las flechitas de arriba y de abajo, voy aumentando o disminuyendo los números. Claro, bueno, estos programadores, bueno, en lo que dije yo recién de pulsar la doble tecla son del modelo que tiene Catriel, que es el Novus 1100, y el 1200 es parecido. El de Beatriz, manteniendo apretado acá más cantidad de segundos. Te aparecen todas las pantallas escondidas de los programas. En cambio, en los programadores, esto que tenemos acá, los de Córdoba, los datos están más a mano, digamos, pero uno corre el peligro de que viene cualquiera, lo toca y te corrige los datos. En cambio, en estos programadores es más difícil ingresar a los datos, están como escondidos. ¿Alguna pregunta? El tema es aprender en estos controladores cuando vos estás dentro del programa y cuando estás fuera del programa, que fue lo que a mí me costó. Porque yo le daba la P y pensaba que estaba en el programa y en realidad lo que estaba era viendo en qué programa estaba. No sé si me estoy explicando bien. Sí, sí, sí. Y si prendés y apagás, Claro, volvés a la pantalla porque inicial. una cosa es visualizar el programa y otra cosa es entrar en el programa y poner los datos. Claro. Que bueno, que eso uno lo fue aprendiendo, pero cuesta a veces. Y en el caso de prender y apagar, sí, volvés a la pantalla Sí, en realidad cuando prendés y apagás, queda en la memoria el programa donde estuviste. Por ejemplo, si usaste el programa de vitrofusión de 800 y tú no lo cambiaste, va a estar ahí, en el mismo programa. No empieza de entonces cero. soporta un corte de luz y no te interrumpe la horneada. Sí, en realidad no lo sé eso. Y tendrías que probarlo. Bueno, les cuento. Tengo una clienta que se dedica a hacer mayormente bachas y algún accesorio que sería la jabonera, algún borde de espejo, bueno. Ella ahora está viviendo en un lugar donde no tiene problema con la luz. Entonces tiene 3 hornos con Istrelec. Ahora, ¿qué pasa? Se va a mudar a Cañuelas, está construyendo una casa, ya tiene armado el taller, todo, pero ¿qué pasa? En Cañuelas tiene problema con la luz. Hay cortes breves de luz
Entonces tiene que cambiar los 3 programadores de los hornos y tiene que comprar o Novus o Dacel. ¿Por qué? Primero porque en el suba y baja del corte de luz, este programador se le puede quemar el transformador. Y en cambio en los otros programadores ese problema no lo tiene. Y después es lo que cuenta Beatriz. Si hubiera 1 o 2 cortes de luces, digamos, el programador solo vuelve al mismo punto donde está horneando. No tiene que reiniciar el programa ni tiene que hacer nada raro. Así que claro, eso nunca lo tuvo en cuenta y ahora que ya le faltan pocos meses para mudarse, tiene que ver de hacer el cambio de 3 programadores para 3 hornos y bueno. Número. Así que va a tener 3 programadores en venta y va a tener que comprar 3 nuevos. ¿Alguna pregunta? Te puedo hacer una pregunta, no en sí de los programadores, sino de las bachas. ¿Cómo? A mí también me interesa lo de las bachas, me encanta. Bueno, dale, digan. No, a ver, no sé qué es mito y realidad. Algunas personas dicen que las bachas de vidrio, cuando vos las usás con agua muy caliente, se quiebran. Mi teoría de mi poca experiencia es que porque están mal horneadas o son muy delgados los materiales con los que se usaron. No, el tema es que, claro, en el enfriado las moléculas no se acomodaron completamente y bueno, sí, más bien, si vos no le das un muy buen enfriado, vas a tener problemas con las bachas. Bueno, Un buen recocido. claro, un buen recocido. Bueno, les cuento el caso de un fabricante de bachas de Wilde. Este fabricante de bachas hacen las bachas, hace el mueble donde va apoyado la bacha y hace el espejo. Todo eso en la misma empresa. Bueno, como la persona que se dedica a hornear es medio cabeza dura, porque es cabeza dura, y él lo hace de una forma práctica el trabajo, y vos por más que le quieras explicar, el tipo no quiere entender. Bueno, entonces, bueno, que siga con su... ¿Ellos qué hacen? Ellos hacen una mesada y tienen la bacha. Sí. Esto lo hornean un día y lo agujerean. Entonces, para agujerear esto, como es una capa de 10 o 15 milímetros, ellos tienen que agujerear. Si fuera la parte de abajo de la bacha, tiene que agujerear hasta la mitad, darlo vuelta, hacer coincidir y agujerear la otra parte. Ustedes me dirán, ¿por qué no lo agujerea de un solo lado? ¿Qué pasa si lo agujerea, lo agujerea, lo agujerea, lo agujerea? Casi siempre va a tener el problema de que acá la última parte se descascara. Agujerea, agujerea, agujerean y cuando llega acá se descascara un pedacito de vidrio. Ahora, ¿qué pasa? Si lo dejan así descascarado, va a venir un plomero y le va a colocar el desagote, le va a colocar como una tuerca y va a apretar acá. Cuando empieza a apretar, por esto estar astillado, se le puede llegar a quebrar. Entonces, por esas razones que se agujerea de un lado y del otro. Para que no se le descascare en el borde del vidrio perforado. Bueno, vuelvo atrás. Esta persona hornea la bacha y antes de perforarla, ¿qué pasa? Para perforar esto necesita 2 personas
y debe necesitar, qué sé yo, 30 a 40 minutos o más. O sea, son 2 personas, 40 minutos en una empresa. Es un X valor de dinero. Como ellos no, el recocido de esto lo hacen medio a ojo, ellos nunca saben cuándo está bien recocido el vidrio para ir a perforarlo. Entonces, ¿qué hacen? Cuando ellos entran a la mañana a la empresa, calientan una pava de agua y cuando el agua está hervida se la tiran acá adentro y si la bacha no se quiebra, pasa perforado. Ujú. Y eso es porque ellos, es muy difícil, casi imposible explicarle que a una bacha hay que hacer un recocido. Bueno, ellos le hacen un horneado enfriado a su manera y después van a esto. Pero antes de hacer esto, para no perder 2 horas de 2 operarios de 40 minutos, a esta bacha que fue horneada el día anterior le tiran una pava de agua caliente. Si sobrevive a eso, va la perforación. Ok. Ahora la forma correcta de hacerlo es hacerlo en 2 horneadas. No, que en la misma horneada vaya a la máxima temperatura, tome la flexión y hacer el enfriado. Con una Y horneada claro, que la bacha después la pruebes de esa manera, si sí, probás una, ya está, las demás van a salir bien. sí. No, pues yo escuché algunas personas lo hacen como en 2 horneadas. Primero hornean la placa y después hacen la caída, digamos. Ah, bueno, pero estos son baches industriales. Sí. No llevan decoración en el medio. Ah, La pintura, la decoración en el medio son bachas más artesanales. sí. Esto estamos hablando de un producto más Sí, 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 industrial. sí. Sí, sí. A lo sumo, este vidrio lo pintan con lacas de 200 grados del otro lado, entonces sale toda la bacha como de un color, pero es una laca qué sé yo, que arenan toda la parte de abajo y una vez que está arenado le aplican esa laca, vuelta al horno a 200 grados y ya está. Ah, ok. Vos lo que me hablas son bachas donde aparecen decoraciones, bueno, Sí, sí. como vitrofusionadas. Eso sí, son 2 horneadas. A mí me Perfecto. parece un abismo para hacerlo. No sé, siempre me apasionó hacerlo, pero bueno, no tengo ahora, tengo que ponerme las pilas ya para poner el horno en marcha, pero es una de las cosas que más me gustaría hacerlo. No sé por qué. Sí, bueno, porque la No me moldería tiene parece, que... sí, aparte, ¿sabes qué? Perdón, no me parece Sí, sí, fácil. claro. Lo Bueno, pero de veo a poco vamos a ir dando todas las cuestiones para hacerlo. las indicaciones. Y sí, 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 porque Sí, tiene sus, me imagino sus que sí, bemoles. me imagino que sí. Yo Bueno, quería, ya llegamos al yo quería horario. hacer Sí, Ana, decime. no, una preguntita, pero por curiosidad nomás. ¿Por qué no se perfora antes? Y se le pone, no sé, un taponcito de manta o algo así para que se mantenga la perforación y listo. Y se deforma el vidrio. Porque vos el vidrio lo perforás plano y después armas la curva. Claro. Ah, Entonces está bien, te queda una está bien. elipse después. Claro, claro. Está bien, la Está elipse bien. vos después podés pulirla. Pero bueno, No, bueno, cada uno, pero bien, el mismo trabajo, cada claro, uno con su experiencia claro, hace. Porque claro. yo le arreglo los hornos a 2 fabricantes de bachas y ninguno de los dos lo perfora Perforantes, antes, lo claro, perforan todos claro. después. Por Claro. algo será. No, Pero esas era cosas una se ven, curiosidad porque nunca sí. hice, bueno, con mi horno llego hasta cierta profundidad y no mucho más, entonces no, era una curiosidad que tenía, ¿por qué lo perforan siempre después? Claro, está bien, muy lógico, muy lógico. Bueno, Claro, sí, sí. suponete que vos haces un producto, Mm, ¿no? Y vos lo que decís es esto. Es el vidrio plano ya perforado y acá le pones manta rígida. mm, Bueno, cuando llega acá, Claro. claro. visto de arriba, es probable que el agujero quede Ah, así. Pero si este es un
Si esto es un trabajo más artesanal, o un elemento decorativo que necesita una perforación porque es una maceta, no es problema, porque aunque tenga el tapón acá al costado, a esta abertura se le va a hacer un labio. Y esta perforación va a ser más difícil de romper que esta otra que queda. O sea, una vez que uno perfora esto, uno lo tiene que pulir. Y el pulido le va a dar durabilidad al trabajo. En cambio, si uno lo perfora y lo deja todo esmerilado, tiene más posibilidad de roturas que si yo horneo con el agujero tapado, obturado, y que después se me formen estos labios acá por la cocción. Esto queda más resistente que esto. Claro. Pero bueno, hay que ver si